ahora empiezan a conectarse en este Facebook Live y en esta transmisión en vivo que hacemos desde aquí, desde las instalaciones de la Contraloría General de la República, para cumplir una cita que le hemos propuesto a todos los ciudadanos colombianos para que conozcan, para que aprendan y para que puedan identificar todas y cada una de las tareas que cumple la Contraloría General de la República. Mi nombre es Carlos Mario Zuluaga Pardo, soy vicecontralor general de la República y en estos momentos me siento muy contento de compartir con ustedes en este espacio en vivo y en directo que seguramente nos va a permitir desarrollar preguntas y temas del control fiscal que más adelante a algunos de ustedes les podrá servir para enfrentar los retos de una entidad tan importante para el país como la Contraloría. La Contraloría General de la República tiene 102 años de existencia, va a cumplir este año y es una oportunidad importante para que ustedes en este espacio de tiempo de 40 minutos aproximadamente podamos tener un acercamiento a esa vida institucional que la Contraloría ha desempeñado durante lo largo de esta historia de la vida republicana. En la clase anterior o en la sesión anterior, el Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, les hizo una presentación de toda la generalidad de la Contraloría, qué es la Contraloría, cómo se estructura la entidad, que es un organismo independiente, que es una entidad autónoma que ejerce el control de los recursos públicos en todo el territorio nacional cuando se trate, por supuesto, del presupuesto general de la nación. Y efectivamente en esa primera presentación que hicimos el día lunes, también se habló de cómo se organiza la entidad, quién vigila al Contralor, que es el auditor general o la auditora general de la nación, y además se dieron unas muy importantes ejemplos de por qué es importante que se vigilen y se controlen el uso y la inversión de los recursos públicos en todo el país. Este ejercicio de control fiscal facilito, que es una manera muy bonita de acercarnos a la vida interna de la entidad y de lo que ustedes ven en comunicados de prensa, en boletines, en noticias. La Contraloría investigó, la Contraloría concluyó, la Contraloría detectó hallazgos fiscales, todo eso que ustedes ven, todos esos términos, vamos con el transcurso de estas sesiones los días martes y jueves a aprender de este control fiscal facilito. Hoy, en esta sesión, vamos a tener la oportunidad de desarrollar varios de los temas del control fiscal y de esa tarea que hacen más de 6.000 funcionarios en todo el territorio nacional. En todos los departamentos, la Contraloría tiene presencia y vigila la ejecución del gasto público. Se preguntarán entonces ustedes cuáles son los temas que vamos a tocar en la noche de hoy. A todos los que están conectados, queremos agradecerles por compartir este link en sus redes. Es importante que todo aquel que tiene interés de conocer desde esa actividad primogénita de qué es la Contraloría hasta y finalmente todos los pronunciamientos que hacemos, vamos a tener cada clase, cada semana, cada momento una oportunidad para adentrarnos en ese conocimiento profundo de lo que es este órgano de control fiscal. Esa entidad que representa la Contraloría para la institucionalidad colombiana es sin duda alguna una pieza importante en el andamiaje institucional que permite que toda la inversión que hace el Estado tenga una mirada, una vigilancia y un control por un ente autónomo como la Contraloría. Hoy vamos a ver qué es el control fiscal, qué tipos de control hay. Por supuesto, hay la oportunidad, vamos a tener de profundizar sobre control fiscal, pero hoy nos vamos a referir al control fiscal micro. En otras sesiones vamos a hablar del control fiscal macro y del control fiscal participativo o ciudadano, que son otros tipos de controles, pero la sesión de hoy va a estar enfocada a que comprendamos qué es el control fiscal micro, y a partir de ahí, de ese tipo de control fiscal micro, vamos a hablar de los tipos también de controles que ejerce la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cuáles son los controles que ejerce la Contraloría? Ustedes ven que esta actividad que hacen los funcionarios, ¿cómo se determina? Tenemos el control posterior y selectivo como uno de los principales controles.
Les voy a dar un dato histórico que les va a interesar. Cuando vino la misión Kemmerer aquí en Colombia, que fue cuando se creó, ustedes vieron el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, se creó también la Contraloría, como una entidad en ese entonces que básicamente era un apéndice del Ejecutivo o del gobierno. Y en ese momento la Contraloría ejercía un control previo. Algunos países de la región, como Panamá y algunos otros, tienen ese control previo todavía vigente. Hoy aquí en Colombia, ese control previo ya no lo ejecuta la Contraloría. Y anteriormente lo que hacía era que básicamente autorizaba o acompañaba al Estado en la ejecución del gasto público o autorizaba los pagos. Con el paso del tiempo y la evolución de la entidad, se descubrió que no, o se detectó la inconveniencia que tenía que se utilizara el control previo o la actividad de la Contraloría como parte de la ejecución, porque eso era un ejercicio que se conoce como coadministración. La coadministración es un riesgo, sin duda alguna, que preocupa la buena, correcta ejecución de los recursos públicos, porque no es bueno que quien autorizaba el gasto fuese el mismo que lo vigilara. Es decir, como cuando uno habla de que no se puede ser juez y parte. Entonces la norma cambió, el orden constitucional y la Contraloría empezó a tener a partir de ese momento el control posterior y selectivo, que es del primero que le voy a hablar y uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el control posterior y selectivo es el control que se ejerce después de la ejecución del gasto. Ese control posterior y selectivo es básicamente de segundo grado y externo. ¿Por qué de segundo grado y externo? Porque eso que yo les hablé primero, que fue el control previo que hacía la Contraloría, cuando se reforma la institucionalidad, este control previo pasa a las oficinas de control interno que tienen todas las entidades públicas en el país. Usted ve, por ejemplo, que si usted va a una alcaldía aparece una oficina de control interno, o usted va a una gobernación, aparece una oficina de control interno o las entidades del Estado, los ministerios. Entonces, por eso el control que ejecuta hoy la Contraloría, el principal de ellos es el control posterior y selectivo, y por eso llamamos que es un control de segundo grado y es externo. Ese control debe ser, por supuesto, capaz de hacer una vigilancia a la ejecución del gasto. ¿Por qué? ¿Qué significa posterior y por qué el control es posterior? Pues la evaluación que hace la Contraloría o control posterior es cuando el gasto ya se ejecutó. Entonces ustedes ven que dice la Contraloría realizó unas auditorías a los proyectos de vivienda del ministerio, o la Contraloría hizo una auditoría al programa de alimentación escolar del año 2024. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hacen auditorías en este tipo de control del que les estoy hablando, que es el posterior y selectivo, es cuando ya la obra, el servicio o el bien está ejecutado. Entonces significa que el control posterior y selectivo se hace referencia a aquellas acciones de auditoría que la Contraloría ejecuta cuando el gasto se ha realizado. Y para ese tipo de casos, la Contraloría, ¿cómo lo hace? Lo hacemos a través de las auditorías, de actuaciones especiales de fiscalización. ¿Qué hacemos ahí? Investigamos todas las operaciones, los proyectos que han sido financiados con dineros públicos y que cumplen con los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía. Se verifica en esas auditorías que la ejecución del recurso haya sido adecuado y correcto. Pero el control posterior y selectivo tiene una importancia también, y es que el control posterior y selectivo conserva y le permite al Ejecutivo garantizar la autonomía en la ejecución del recurso público. Y eso es valioso y es importante porque cuando les hablaba de algo que ya no existe, que es el control previo, la Contraloría casi que ayudaba a autorizar todo. Hoy con el que tenemos, que es el control posterior y selectivo, es el Estado en el Ejecutivo, en las diferentes ramas del poder. El Ejecutivo tiene la autonomía de ejecutar directamente los recursos y decidir cómo hacerlo y de qué manera. Para eso hay unos planes de desarrollo, hay unas normas de contratación que establecen unos procedimientos y unos mecanismos para que el servidor público, que se convierte para el caso nuestro en un gestor fiscal, porque hay que gestiona la ejecución del recurso. ¿Quiénes son los gestores fiscales? Los ordenadores del gasto, los gobernadores, alcaldes, en este caso los ministros
o los directores de entidades o institutos descentralizados. Tienen la autonomía de ejecutar el presupuesto. Por eso el control es posterior y selectivo. Es decir, usted ejecute los recursos, que la Contraloría lo que va a hacer cuando hace esa auditoría es verificar que cumplió los principios de contratación. Que el contrato lo publicaron en la plataforma del SECOT, que cumplió con los principios de participación, porque hubo la oportunidad de que los contratistas o oferentes se presentaran, que tiene legalidad porque se ajustó a una norma que está vigente. Eso es lo que hace la auditoría, verificar que se planeó adecuadamente, que hay una meta de un plan de desarrollo o de una actividad que va a resolver, ya sea por un bien, por un servicio o por una obra que éste preste, y efectivamente la auditoría lo que hace es verificar que cada una de esas etapas se cumpla adecuadamente y establece al final un dictamen en esta auditoría. Esto, ¿por qué también ese tipo de control posterior y selectivo? ¿Por qué selectivo? Porque ustedes se imaginarán, les voy aquí a dar un ejemplo, hay una estructura en el Estado que establece la Contraloría General de la República, es el máximo órgano de control fiscal en el país, es quien dicta la política de control fiscal en el país, es el órgano rector. Pero la Contraloría General de la República, que somos nosotros, hacemos vigilancia a todos los recursos del presupuesto general de la nación que invierte el gobierno nacional. Es decir, los ministerios, los institutos descentralizados o los institutos con autonomía administrativa, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, entre otros. Entonces, la Contraloría General vigila la plata de la nación, la que ejecuta el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional, de los recursos de la nación, transfiere unos recursos a los departamentos. Esos también los vigilamos. Por eso algunas veces ustedes ven que en nuestros procesos o en nuestras auditorías investigamos, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, que los contratan alcaldes o gobernadores, pero los vigila la Contraloría General, porque vienen del Sistema General de Participaciones y son transferencias que se hacen del presupuesto general de la nación a los entes territoriales. O los presupuestos de regalías. Ustedes dicen, no, ese puente lo están haciendo con recursos de regalía. Esos recursos que se invierten con recursos de regalía también son objeto de la Contraloría General de la República vigilar que se ejecuten adecuadamente. Ya las contralorías territoriales, es decir, el contralor que elige la asamblea o el contralor que elige el consejo municipal, vigila los recursos propios de los entes territoriales. Pero hay una complementariedad y, como lo ha dicho el contralor Carlos Hernán Rodríguez reiteradamente, son órganos que gozan de autonomía, pero no son independientes, porque tienen un órgano rector que es la Contraloría General de la República. De manera que, entonces, estamos hablando de que el primer tipo de control que ejerce hoy la Contraloría es posterior y selectivo, para que vayamos tomando nota y no se nos olvide este primer tipo de control. Y decimos que es posterior y selectivo porque se hace después de la ejecución. ¿Y por qué selectivo? Porque imagínense que ya nos concentramos en el presupuesto general de la nación. Tiene una inversión gigantesca de casi cada año de 500 billones de pesos. ¿Y qué hacemos para determinar dónde concentrar los esfuerzos? Porque imagínense cuántos contratos se derivan de 500 billones de pesos. Muchísimo. Entonces la Contraloría tiene que hacer una priorización con una matriz de riesgo que tiene varias variables. Y nosotros aquí tenemos una herramienta que selecciona o una herramienta que nos permite verificar el riesgo, la información presupuestal, es decir, las denuncias que se hayan presentado sobre un tema. Entonces ustedes ven que muchas veces tenemos proyectos gigantes, como por ejemplo Hidroituango, el Metro de Bogotá, que uno dice es importante que entren en la muestra de eso que estamos queriendo llamar como selectivo, porque de todo ese universo de plata se deriva una cantidad de contratos y quizás no alcanzamos en un año a vigilarlos o a evaluarlos todos. Entonces, ese concepto del control posterior y selectivo es que cuando corremos la matriz de riesgo, cantidad de recursos invertidos, denuncias que haya, impacto de un proyecto, la Contraloría lo selecciona en la muestra y lo incluye en algo que se convierte en la ruta de navegación del control fiscal o de las auditorías, que es el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal. Ese plan que se hace cada año
para ejecutarlo en el primero y en el segundo semestre, efectivamente lo que nos permite es que ejecutemos esa primera competencia del control posterior y selectivo y seleccionamos unos sujetos vigilados, que son las entidades a las que tenemos que ir a ver cómo ejecutar los recursos, y hacemos una muestra de todas esas entidades, qué tipo de proyectos o de inversiones hay que realizarles directamente esas auditorías que realizan nuestros funcionarios en cada entidad. Entonces, por eso este primer control se llama posterior y selectivo. Yo creo que ahorita, más adelante, vamos a poder ver qué tipo de preguntas o de inquietudes pueden ir suscitando sobre este control posterior y selectivo. ¿Por qué no se puede revisar todo? Porque hay unas ocasiones en las que el número de proyectos o de entidades necesitan ser sometidos a esa matriz donde están todos esos indicadores o variables que nos permiten identificar o no el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar esos proyectos? Por ejemplo, el tamaño o el monto de los proyectos. Si algunos tienen denuncias, actividades que involucren grandes sumas de dinero o proyectos que tengan un gran impacto. Les voy a dar un ejemplo de proyectos, los dije ahorita, proyectos grandes de la nación que cuestan billones de pesos. Proyecto del canal del dique, allá que ayuda o que puede beneficiar a los departamentos de Atlántico, de Bolívar, de Sucre y de Córdoba. Es un proyecto que cuesta más de 2 billones de pesos. Es un proyecto que seguramente entra en la muestra de la auditoría y hay que vigilarlo porque hay gran cantidad de recursos comprometidos en eso. O el proyecto de Hidroituango, que es un proyecto, a pesar de que cuesta también mucho, es súper importante para garantizar el abastecimiento energético de la nación, porque es un proyecto que le otorga más de 2.400 megahertz, que son energía disponible en el mercado para que el país pueda abastecerse esa demanda energética. O el Metro de Bogotá, que imagínense lo que puede servir para mejorar la movilidad de millones de colombianos que viven aquí en la capital de la República. ¿Por qué es importante el control posterior y selectivo? Porque el control posterior y selectivo vigila la mayor cantidad de recursos que tiene la nación, como la muestra más grande que hace la Contraloría para evaluar si la gestión del recurso público, si el gasto que hacen esos gestores fiscales ha estado adecuado y ha cumplido los principios generales de la contratación pública y, por supuesto, cumplen los fines esenciales de la contratación. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el límite de tiempo que tiene la Contraloría para llevar a cabo el control posterior y selectivo en determinado tema? Cada año se hace un Plan Nacional de Vigilancia Fiscal y ese año contiene una muestra de entidades, de proyectos y de presupuesto. Es decir, que cada año se evalúan las entidades, se evalúa el presupuesto, es decir, la vigencia es de un año, pero se hacen dos auditorías, una en el primer semestre y unas en el segundo semestre. Por eso ustedes ven en noticias muchas veces en junio, julio, la Contraloría detectó, la Contraloría encontró, la Contraloría habla sobre irregularidades en la ejecución, o en el mes de diciembre, porque son los tiempos en los que termina ese Plan Nacional de Vigilancia Fiscal sobre ese control posterior y selectivo. Sigamos entonces hablando ya de otro tipo de control. Yo les dije, voy a hacer un repaso muy cortico, que cuando la Contraloría se fundó hace más de 102 años con la misión Kemmerer, la Contraloría tenía una competencia de hacer control previo. Pero después se entendió que eso podía ser nocivo para garantizar la independencia tanto del Ejecutivo en la ejecución como del órgano de control cuando llegaba a vigilar los recursos públicos. Entonces, cada vez que pasa el tiempo y que la entidad va aprendiendo, va sufriendo a través del tiempo transformaciones producto de las necesidades, transformaciones jurídicas que impactan en el quehacer de la vida institucional. Entonces, en el año 2019, el Congreso de la República introdujo o aprobó un acto legislativo que fue el acto legislativo 04 de 2019, que introdujo un nuevo tipo de control. Es decir, la Contraloría va a conservar ese control posterior y selectivo, como el ordinario, que recordemos que es de segundo nivel y externo. Y el acto legislativo 04 del 2019, anoten que ese es un acto legislativo importante, le introdujo un nuevo tipo de control a la Contraloría. Le dijo, no, ustedes también tienen que hacer control preventivo y concomitante.
Entonces preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué ese control es importante también? Les voy a dar unos datos que les van a interesar. Y de los más recientes, cuando llegamos aquí a la Contraloría con el doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, con el Contralor General, empezamos a hacer una revisión completa de la entidad y hicimos varias revisiones en los empalmes y encontramos, por ejemplo, que en fallos de responsabilidad fiscal, la Contraloría tenía acumulado ya en fallos, después de las imputaciones, ya lo que había proferido como daño en muchos fallos de años atrás, un promedio de 10 billones de pesos de plata por recuperar. Es decir, se había decidido, después de surtir todo el debido proceso y haber adelantado un proceso de responsabilidad fiscal, que de esto de proceso le van a hablar en otras sesiones, encontramos que habían 10 billones de pesos. Entonces, cuando fuimos a intentar recuperar esos recursos, porque son 10 billones de pesos que se pueden devolver al Tesoro Nacional para que pueda invertir recursos, la Contraloría encontramos que era casi que una actividad difícil e imposible. ¿Por qué? Porque pasaba que cuando una persona se involucra después de la auditoría, imagínense ese control posterior y selectivo, terminó la auditoría y se dice, no, hay un presunto daño, un presunto detrimento patrimonial porque esas auditorías del primero y segundo semestre concluyen en unos hallazgos y los hallazgos fiscales hablan sobre el presunto daño al patrimonio, es decir, plata que desafortunadamente se invirtió mal o tuvo problemas y no se logró la contratación, los resultados de esa contratación, el objeto de la contratación. Entonces, después de esa auditoría, se produce un proceso de responsabilidad y ese proceso de responsabilidad fiscal produce un fallo y ese fallo ya determina la cuantía del daño, ya no como presunto, sino como fallo de responsabilidad fiscal. Y encontramos, les decía, 10 billones de pesos. Y cuando fuimos a recuperar esos 10 billones de pesos, nos encontramos que durante el proceso entre la auditoría y el proceso de responsabilidad fiscal, los presuntos responsables fiscales, sean personas naturales o jurídicas, no tenían nada con qué responder, no tenían dinero en la cuenta, no tenían propiedades, estaban insolventes. Entonces, los fallos de responsabilidad fiscal se convirtieron en fallos que no resarcían o no lograban resarcir el daño al detrimento patrimonial. Y eso que hizo reflexionar a la entidad, al legislativo y al país en general, en que no era necesario solamente determinar con el control posterior y selectivo el tipo de daño o el tipo de detrimento, la cuantía del daño, sino que había que tener otras herramientas en el órgano de control, es decir, aquí en la Contraloría, que permitieran mejorar su gestión en la prevención del daño. Y aparece otro tipo de control, que es el control preventivo y concomitante, que nace con el acto legislativo 04 del 2019. Entonces ya estamos hablando de por qué aparece este segundo control preventivo y concomitante. Y es el que realiza la Contraloría sobre la marcha de la administración o paralelamente a la ejecución de los actos de la administración de los recursos públicos. Eso dicho en blanco y negro para que todos entiendan, ese es el que la Contraloría puede hacer durante el periodo de ejecución de un contrato. Les voy a poner un ejemplo que vamos a entender todos. Ustedes saben que la Contraloría hace unos años inició un control preventivo y concomitante al proyecto de Hidroituango. Y ese control preventivo y concomitante determinó también que en el proyecto de Hidroituango habían unas situaciones que generaron unos daños al patrimonio. Entonces, se hablaron de unos sobrecostos, se hablaron de unas situaciones relacionadas con los cambios de tiempo, afectación en el principio de planeación, bueno, todo eso que ustedes conocieron en Hidroituango. Y este tipo de control, que no tuvo que esperar que el proyecto se terminara, porque podía ser el daño más grave, podía ser el daño peor, lo que hizo fue intervenir oportunamente a través del control preventivo y concomitante y determinar que efectivamente había un riesgo inminente de pérdida de recursos y profirió unas alertas que fueron objetos de evaluación de la Contraloría y se determinó un daño o una responsabilidad fiscal y fue cuando apareció, digamos, y se involucraron a los garantes, a los aseguradores, y ustedes vieron que durante el proceso de ejecución de un proyecto del tamaño de Hidroituango hubo un resarcimiento al patrimonio y se pagaron casi 4 billones de pesos vía aseguradoras que compensaron las pérdidas de las que se estaban hablando.
Entonces, fíjense que la diferencia entre el posterior y selectivo es que yo lo vigilo en el posterior y selectivo cuando el proyecto se terminó. Pero el legislativo le otorgó a través de este acto del 04 del 2019 a la Contraloría otro tipo de control. Y le digo, no, ustedes también tienen que tener control preventivo y concomitante, porque ustedes tienen también que prevenir que ocurra el daño, pero lo tienen que prevenir de manera adecuada, de manera acertada. Y por eso el control preventivo y concomitante es excepcional. En cambio, el control posterior y selectivo es ordinario. Todos los años hay que hacerlo, todos los años hay que buscar la muestra, todos los años hay que a los sujetos vigilados. En cambio, el control preventivo y concomitante atiende casos específicos y puntuales que son de interés. Por ejemplo, el Metro de Bogotá hasta hace poco tenía una acción conjunta entre la Contraloría Distrital de Bogotá y la General para hacer vigilancia a la ejecución de los recursos que se invierten en el Metro de Bogotá o en cualquier otro proyecto. Entonces, la diferencia del control preventivo y concomitante es que nos ayuda a identificar riesgos en la pérdida de recursos y nos ayuda a que no se materialice un daño al patrimonio. Es importante que ustedes puedan tener la claridad sobre este tipo. ¿Y por qué es preventivo? Porque lo ayuda a prevenir. Ahora, este es un control preventivo que se ejerce de manera discrecional, adecuada, excepcional, y que tiene que tener también unas condiciones que son evaluadas por el Contralor General de la República y autorizadas por el Contralor General de la República, porque tampoco puede ser que esta se convierta en una herramienta. ¿Qué nos dice? ¿Cómo es el control que se le hace a las gobernaciones y si hay Contralor Regional no se cruzan? Ahorita les explicaba, buena pregunta, que nos hace Murcia Carlos Javier. Miren, para Carlos Javier Murcia, les hablaba de la composición del presupuesto. Presupuesto en el país hay una parte grande que administra el gobierno nacional. Voy a dar un ejemplo, de cada 100 pesos que se recaudan en la nación, un promedio de 82 se quedan en el gobierno nacional. Promedio de 11 pesos, de esos 100 se redistribuyen en 32 departamentos y el resto se distribuye en el resto del municipio. Entonces, la Contraloría vigila el grueso más grande del presupuesto, que son los recursos que están en el presupuesto general de la nación. Y les decía que cuando llegamos a gobernaciones y alcaldías es porque vigilamos los recursos que se transfieren por regalías o por el Sistema General de Participaciones para salud, para educación o para alimentación escolar. Son específicamente para esos casos donde nosotros vigilamos recursos que invierten o ejecutan gobernadores y alcaldes. El resto de recursos que tienen, por el caso de los municipios, los ingresos propios de los municipios son la sobretasa a la gasolina, el impuesto predial, el ICA, que son los recursos que recauda tributariamente cada municipio, los vigila el Contralor Departamental o el Contralor Municipal en los casos donde haya. Y hay otra pregunta que nos dice Jorge Bermúdez. Doctor Zuluaga, la recuperación de recursos, ¿cómo se lleva al Tesoro Nacional? ¿Se lleva a Minhacienda? ¿Esos hallazgos podrían evitar una reforma tributaria? Es una pregunta interesante. Y les voy a hacer un paréntesis pequeño para decirle, mire, ustedes saben que hay una auditoría, les expliqué, la auditoría habla de unos presuntos daños que son hallazgos fiscales, esos hallazgos conducen a un proceso de responsabilidad fiscal que dura un tiempo, 2 años, 3 años, y el proceso determina la responsabilidad fiscal y el monto del daño. Cuando llegamos nosotros a la Contraloría, el Contralor Carlos Hernán dijo, ¿saben una cosa? Para evitar que tengamos fallos como los 10 billones de los que les hablé, donde no se recuperan los recursos, hagamos uso de una herramienta que tiene la entidad y es decretemos medidas cautelares cuando se apertura el proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, hoy, cuando abrimos un proceso de responsabilidad fiscal, después que termine una auditoría, se decretan medidas cautelares, es decir, embargo a cuentas, a bienes, a casas, a fincas, a todo lo que tenga los responsables fiscales, de tal manera que cuando se adelante el proceso de responsabilidad fiscal, podamos tener al final, si hay un fallo y una responsabilidad comprobada y demostrada, recursos que recuperar. Entonces, ahí es donde viene la pregunta de usted, ¿cómo hacemos para que esos recursos, cuando ya determinamos que hay un fallo, pasen al Tesoro Nacional? Pues los responsables fiscales o nosotros, si tenemos embargo, los recursos se vuelven, como dice, plata líquida y se transfiere directamente a las cuentas del Tesoro Nacional. Algunas veces los responsables fiscales pagan directamente a las cuentas del Tesoro Nacional. Las aseguradoras, cuando son vinculadas
pagan directamente a las cuentas del Tesoro Nacional. Y les voy a dar un dato interesante de esta administración que en la historia de la Contraloría no había ocurrido. En estos 2 años y medio que llevamos al frente de la Contraloría con el Contralor, hemos recaudado no más y nada menos que 3 billones de pesos. Esa es una cifra sin precedente. Que 3 billones de pesos representan recursos importantísimos que no salieron de reforma ni de bolsillo de los colombianos y que están hoy en las cuentas del Tesoro Nacional y que se pueden reinvertir en proyectos. Pero usted terminó la pregunta con una inquietud muy valiosa y dijo, si se recuperamos más plata, no se deberían hacer reformas tributarias. Pues les voy a decir que con uso de esa herramienta de control preventivo y concomitante, que es el que estamos hablando ahora, el Contralor General ordenó recientemente un seguimiento permanente a la DIAN. ¿Para qué? Ustedes han visto noticias en todos los medios de comunicación que expresan permanentemente que el recaudo bajó, que los recursos no han ingresado, que tuvimos un recorte presupuestal y, por ejemplo, muchos colombianos se vieron afectados que trabajaban en entidades públicas que no tuvieron contratos de prestación de servicios porque muchos del presupuesto general se recortó. Y se recortó porque el recaudo bajó, pues el Contralor está alertado por esa situación y ordenó un seguimiento permanente que está en el marco del control preventivo y concomitante. ¿Qué es lo que buscamos? Verificar si la DIAN está haciendo la debida diligencia en el recaudo, si la DIAN está haciendo la aplicación del cobro a las personas que declararon en su declaración de renta el pago de unas obligaciones. Y ese tipo de control de seguimiento permanente lo que busca es revisar si efectivamente el recaudo está cumpliendo todas las condiciones para que el país no tenga que enfrentar esos déficits de los que hemos venido hablando en el presupuesto. Por ejemplo, del año 2024 fueron 33 billones de pesos que se recortaron, que no se lograron invertir porque el recaudo bajó. Entonces, fíjense cómo esta herramienta del control preventivo y concomitante, que es el segundo tipo de control que tiene la Contraloría, se utiliza, por ejemplo, ahorita mismo en la DIAN para hacerle seguimiento a todas esas acciones que permitan que el recaudo, pero el control preventivo y concomitante también va a determinar en la DIAN qué tipo de decisiones se tienen que tomar para ser más eficiente en la gestión del recaudo. Por ejemplo, ¿cuántos títulos mineros tiene hoy el país que están en etapa de exploración, que pueden pasar etapa de explotación y pueden generar más dividendos a la nación? O cuántos títulos mineros están funcionando de manera fraudulenta. Ustedes vieron una noticia hace poco que la dan de un título minero de Arenas Negras que no estaba pagando las regalías que eran porque no eran Arenas Negras, sino coltán. Y el coltán es un mineral que debe pagar mucho más dinero en regalías. Entonces lo que queremos es también revisar qué es lo que está haciendo, se puede hacer más eficiente para que el recaudo, por ejemplo, en sectores como el minero energético, le dé más ingresos a la nación y no tengamos que sacarle más plata a los ciudadanos como nosotros para poder financiar. O, por ejemplo, cómo se puede regular o reglamentar las empresas e-commerce, los servicios de webcam, todo esto que ocurre hoy en el mercado, las criptomonedas, las transacciones que se hacen. Y esto es lo que el Contralor quiere, que le demos al país una nueva forma de entender el saneamiento de las finanzas para que todos esos candidatos presidenciales que tenemos no piensen que la única solución para resolver la crisis fiscal que puede enfrentar el país por una recesión, incluso por las mismas decisiones que está tomando hoy Estados Unidos con la reorganización de la economía mundial, no estén pensando en Colombia que la única manera de tener más plata es que nos manden la mano al bolsillo y nos pongan más tributos. Tenemos que pensar cómo hacer más eficiente el Estado y cómo hacer que, por ejemplo, el control preventivo y concomitante nos dé esta oportunidad. También nos preguntan acá, ¿se tiene esta explicación? Pues nosotros vamos a dejar esta presentación grabada y en las redes sociales para que las puedan ustedes ver. Aquí hay una pregunta que nos hacen: ¿los procesos de responsabilidad fiscal solo se abren como resultado de auditorías o también se pueden generar denuncias ciudadanas? Miren, los procesos de responsabilidad fiscal se abren cuando la entidad, por cualquiera de sus mecanismos, determina que hay un presunto daño, sea una auditoría, una actuación especial de fiscalización o un seguimiento permanente. Todo lo que la entidad determine en cualquiera de sus actuaciones que hay un presunto detrimento, se hace. Las denuncias ciudadanas, que recibimos más de 57,000 en el año en la Contraloría, y por lo menos 27,000 son competencia nuestra resolver. Esas denuncias muchas veces son un insumo importante. A todos los ciudadanos no saben lo valioso que es para el control fiscal todo lo que nos hablan de sus puentes, de sus colegios, de sus parques, de sus vías,
cuando nos hablan de esas irregularidades, allá llegan los equipos de la Contraloría y determinamos si efectivamente están utilizando el material que es o los materiales están costando lo que deben. Entonces, les coloqué ese ejemplo del control posterior y selectivo para que pudieran ver. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, ya son las 7:35 y hay que tocar otro tema. Ahora quiero hablarles por qué es importante que también mencionemos las modalidades de auditoría, ya que nos están preguntando. Entonces, ya tenemos claro que la Contraloría tuvo en el pasado un control previo que ya no lo tiene, que hoy lo hacen las oficinas de control interno en todo el país, que hoy tenemos actualmente un control posterior y selectivo, que es el regular, y es el que se hace a través de las auditorías que se hacen en el primero y en el segundo semestre. Y hay un segundo tipo de control, que es el preventivo y concomitante, del que les acabo de hablar, que nació con el acto legislativo 04 del 2019. Ahora, ¿qué y cuáles son los tipos y las modalidades de auditorías que tiene la Contraloría General de la República? Y este es otro tema interesante, que cualquier día que ustedes quieran que les pregunten algo sobre control fiscal, es necesario que conozcan cuáles son los tipos de auditorías que tenemos. Hay 3 tipos de auditoría. Hay auditoría financiera, hay auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño. Claro, ustedes seguramente se están enfrentando a unos términos, porque siempre lo que ustedes escuchan en medio, la Contraloría hizo una auditoría y determinó un presunto daño. Pero ocurre, por ejemplo, que hacemos varios tipos de auditoría. La auditoría financiera, que generalmente la hacemos siempre en el primer semestre de cada año, es una auditoría que nos permite determinar o examinar los estados financieros de las entidades, mirar si estas entidades reflejan adecuadamente la situación financiera de la entidad y, por supuesto, nos derivan a dar una opinión contable y presupuestal. Estas auditorías financieras nos permiten cumplir varios de los informes de ley que son obligatorios de la Contraloría General de la República. Ustedes vieron, por ejemplo, la semana pasada que en la Comisión Legal de Cuentas fue invitado el Contralor algunas veces a hablar, pero en el mes de junio, julio, cuando termine esta auditoría financiera, la delegada de Economía y Finanzas hace con insumos de la Auditoría General, de la Contaduría General de la Nación, se hace toda la muestra de la Nación y se hace un dictamen del estado de las finanzas de la Nación y se muestra cómo está el endeudamiento de la Nación. Mire que hace poco se habló de eso, cómo está el endeudamiento de los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones. Entonces, esta auditoría lo que nos permite es verificar que los estados financieros son coherentes, que la plata que se le dio a una entidad fue la que apareció registrada como gasto, que se hizo adecuadamente, que se revise el presupuesto de funcionamiento, que se hizo como debían, o el presupuesto de inversión, perdón, que es el de los proyectos que se deben ejecutar. Aquí tenemos una pregunta que dice, vice, ¿qué diferencia existe entre el control fiscal micro, macro y del micro? Bueno, yo le estoy hablando hoy de puro control micro, que es las auditorías. Las auditorías son como el corazón del control fiscal micro. Aquí es donde se concentra como la esencia de la entidad. Ya del control fiscal macro les van a hablar más adelante. De hecho, la auditoría financiera produce muchos insumos que se utilizan en el control fiscal macro. Entonces, estoy hablando de 3 tipos de auditoría: la financiera, la de cumplimiento y la de desempeño. La financiera es la que mira toda la parte contable, ingresos, egresos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión. La segunda, que es la auditoría de cumplimiento, verifica todos los elementos legales de la contratación, es decir, esa plata de inversión de los proyectos que haya cumplido con todo lo que dice la ley. Es decir, que si el manual de contratación de una entidad dice que después de 100 millones de pesos te tiene que hacer licitación y vemos que hay una contratación directa, no por licitación, de 101 millones de pesos, que estamos detectando ahí una irregularidad que la auditoría de cumplimiento me permite determinar que se cumplieron los principios generales de la contratación, que se ajustó la contratación o la ejecución del gasto a lo que la ley y la norma establece. Es decir, la auditoría de cumplimiento revisa la legalidad de los actos de ejecución del presupuesto. Y tenemos una tercera auditoría, que es la auditoría de desempeño, que a mí es una de las que más me gusta y es muy bonita, porque es la auditoría que le permite a la Contraloría evaluar las políticas públicas, de la manera como el Estado busca solucionar los problemas. Ustedes dicen, los fines esenciales del Estado se materializan a través de la contratación pública. ¿Y qué son los fines esenciales del Estado? Brindarnos a todos nosotros bienestar y felicidad, que existan la escuela,
que exista el centro de salud, que exista el parque, que existan las vías, que existan toda esa infraestructura de bienes y servicios que garanticen que los derechos de todos los colombianos y los ciudadanos se materialicen de manera efectiva. Por esto, este tipo de auditorías de desempeño son supremamente importantes y valiosas porque evalúan las políticas públicas. Les voy a dar ejemplo. Cuando evaluamos el programa de alimentación escolar y decimos que el programa tiene una cobertura en un departamento de tanto por ciento, que no han arrancado en los departamentos en el mes de enero, en tales departamentos, la atención de los niños y niñas en los programas de alimentación, hacemos una evaluación de la inversión, pero cuando decimos el programa de alimentación escolar en los colegios donde más cobertura hubo, la deserción de los estudiantes disminuyó en comparación en los colegios donde menos alimentación escolar hubo. Porque el programa de alimentación escolar, para entendido de todos, no es un programa que va a resolver los problemas de desnutrición en el país. El elemento más importante del programa de alimentación escolar es promover la permanencia de los niños en la escuela. Entonces, esta auditoría de desempeño, cuando evalúa la inversión del programa de alimentación escolar, lo que busca es determinar que los recursos se hayan contratado adecuadamente, que los niños están recibiendo las raciones que cumplan esas condiciones organolépticas de temperatura, sabor, olor, es decir, que el programa sea muy bien de calidad, pero también que cumpla su fin. ¿Cuál es el fin? Que los niños no se van de la escuela. Entonces, los niños reciben el alimento y permanecen en la escuela. Les voy a dar otro ejemplo. Familias en Acción. Se le hacen también auditorías de desempeño. El programa de Familias en Acción es un programa que entrega subsidios condicionados. Entonces, la familia que recibe el subsidio por número de niños es para que el niño vaya a la escuela, vaya a los controles de odontología, tal cosa. Entonces, lo que miren estas auditorías de desempeño es que efectivamente el impacto del programa, la inversión de los recursos esté garantizando esos otros efectos colaterales que busca. Entonces, por ejemplo, en el país hemos asociado los indicadores de superar la pobreza extrema a pobreza multidimensional justo cuando los niños o a la familia se les entregan estos subsidios que ayudan a mejorar el nivel de ingreso. Entonces, aquí tenemos ya los tres tipos de auditoría: financiera, de cumplimiento y de desempeño. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y cuando terminan estas auditorías, ¿cuál es el resultado? Y ya vamos a terminar con esto. Son los tipos de hallazgos que se producen. Hay hallazgos fiscales, que son cuando se habla de un presunto daño o un presunto detrimento. Los hallazgos disciplinarios es cuando en la investigación el auditor de la Contraloría determinó que el funcionario público o el servidor público no obedeció al cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, un servidor público tenía que hacer una convocatoria para entregar unos kits y los entregó sin convocatoria pese a que la obligación que tenía de hacer, es decir, no cumplió la obligación que tenía de hacer una convocatoria y los entregó a dedo. Pues, aunque no se perdió la plata porque lo recibió un ciudadano, el kit, sí incumplió una obligación que tenía como servidor de hacer una convocatoria. Por lo tanto, ahí el hallazgo es disciplinario y no fiscal porque el recurso no se perdió, pero el funcionario incumplió. Entonces, ese es el segundo tipo de hallazgo. Disciplinarios, cuando el servidor público no actúa en función de sus manuales y de las obligaciones que tiene como servidor. Y este tipo de hallazgo se traslada a la Procuraduría General de la Nación, que es la que vigila el comportamiento y la conducta de los servidores públicos. Y los hallazgos penales son aquellos que luego de hacer una evaluación de la auditoría, el funcionario cometió presuntamente un delito. Entonces se determina qué tipo de hallazgos son y se trasladan a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente a los servidores públicos. Entonces, miren que cuando se termina una auditoría, sea de desempeño, sea de cumplimiento o financiera, se terminan unos hallazgos que son fiscales, disciplinarios, penales. Pero hay unos hallazgos que son supremamente importantes, que son los hallazgos administrativos, que son los de mayor cantidad. Los hallazgos administrativos son aquellas posibilidades de mejora que le hace la Contraloría a las entidades públicas para que el ejercicio del buen gobierno, para que la función pública mejore la calidad. Es decir, no cumplieron el manual de contratación y se saltaron el manual. Entonces hay un plan de mejora por esos hallazgos administrativos que hacen que la entidad se comprometa con la entidad a cargar
un plan de mejora que debe cumplir para corregir todas esas imperfecciones en la ejecución de los recursos públicos. De manera que estoy muy contento de haber terminado con ustedes en esta jornada de charla que hemos tenido. Hemos tratado de resolver algunas preguntas. El tipo de auditorías, recuerden que la Contraloría realiza, que son auditorías de desempeño, auditorías financieras y las auditorías de cumplimiento. Bueno, y también hablamos de los tipos de controles, que hablamos del control posterior y selectivo y del control preventivo y concomitante. Quiero agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado en este live. Les recordamos que cada lunes y jueves, cada martes y jueves, vamos a tener una transmisión en vivo con un funcionario, con un directivo de la Contraloría que les va a enseñar en esto que nosotros hemos llamado control fiscal facilito. Muchas gracias y feliz noche para todos.